Ya está. Vamos a empezar entonces con lo que es el desarrollo del tema y luego ya ustedes empiezan con la exposición que ya previamente se repartieron, ya han elaborado incluso también su documento en Word y han hecho un pequeño resumen en su PPT. ¿Ok? Entonces empecemos. El día de hoy vamos a hablar de sociedades, vamos a estar comentando sobre los estilos de alimentación y cuáles son esos factores socioculturales en los cuales pues la población está inmersa, ¿no? ¿Cuáles son sus hábitos alimentarios? Hábitos como tal. ¿Alguien tiene algún hábito alimentario eh, que haya querido cambiar y que no haya podido cambiarlo? O sea, es un hábito muy arraigado en sí mismo. Si me lo pueden comentar por chat, mientras yo voy buscando aquí un videíto para poder compartirlo. A ver, ¿cuál es ese hábito alimentario arraigado que puedan tener ustedes o que hayan escuchado de alguien que no lo pueden cambiar? Comer bollería, muy bien. Sí, efectivamente, hay muchas personas que siempre están con un dulcecito, ¿no? De repente ya no mucho, ya no poco, pero al menos un hito, ¿no? Es parte, tal vez, de una costumbre. En mi casa no pueden dejar el arroz, efectivamente. Hay muchos lugares que no dejan arroz, hay otros que no dejan papa y hay hogares que no dejan ni papa ni arroz. Están los dos juntos presentes porque así tiene que tener la comida siempre, ¿no? Salvo que sea tallarín, ya es una excepción. Muy bien, vamos a ver entonces un videíto y luego vamos a debatir un poquito con ello. Comunes y lo que dicen sobre ti. ¿Cuáles Espera, ahí hábitos empezó. para una vida feliz? Presenta los 6 hábitos alimenticios más comunes y lo que dicen sobre ti. ¿Cuáles son tus hábitos alimenticios? Aunque no es algo en lo que pensamos muy seguido, nuestros hábitos alimenticios y modales en la mesa pueden revelar mucho más sobre nuestras personalidades de lo que nos damos cuenta. Nuestros hábitos alimenticios son una extensión natural y a menudo inconsciente de nuestras cualidades y rasgos de carácter más destacados. Entonces, si tienes curiosidad por conocer tus hábitos alimenticios y lo que dicen de ti, aquí están los 6 hábitos alimenticios más comunes y lo que dicen sobre ti. Bienvenidos a Hábitos para una vida feliz, el lugar al que vienes a imaginar, visualizar y crear. Síguenos en Instagram para obtener pequeñas joyas inspiradoras todos los días en Hábitos para una vida feliz. Y por favor, comparte nuestro contenido con quien lo necesite. Número 1. Ser quisquilloso para comer. ¿Eres muy exigente con tu comida? Tal vez tienes ciertos alimentos que no comes o restaurantes a los que no vas. O tal vez necesitas que tu comida se cocine de cierta manera. De lo contrario, ¿no te la comes? Si bien es bueno ser consciente de la salud y preocuparte por lo que pones en tu cuerpo, un estudio de Peflier y Egloff han demostrado que aquellos que son quisquillosos para comer en un grado medio o severo a menudo luchan con sentimientos de ansiedad, depresión y trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Número 2. Hacer mucho ruido al masticar o hablar con la boca llena. Otras personas se han quejado de que cuando comes haces demasiado ruido. Si tiendes a tener problemas para comer tranquilamente y sin hacer ruido, ya sea por masticar o porque a menudo hablas e incluso con la boca llena, entonces es probable que seas una persona vivaz, comunicativa y extrovertida. Debido a tu actitud positiva, relajada y segura de ti mismo, realmente no te importa lo que las otras personas piensen o no te preocupas por ser juzgado por ellos. Esta puede ser la razón por la que a menudo te describen como una persona de mente abierta, cariñosa y amigable, que se preocupa profundamente por sus seres queridos. Número 4. Comer muy despacio. ¿Eres siempre la última persona en terminar de comer? Si es así, probablemente te hayan dicho que te apresures con tu comida y que comas más rápido. Los comedores lentos tienden a tener personalidades de tipo B, es decir, las personas a las que les gusta comer despacio prefieren vivir el momento
y saborear cada experiencia agradable tanto como puedan. Son tranquilos, relajados y tolerantes. Les gusta tomarse su tiempo con las cosas y vivir la vida a su propio ritmo. Y aunque a veces se dice que se ponen a sí mismos en primer lugar y priorizan sus propios deseos y necesidades antes que los demás, no hay nada de malo en querer lo mejor para uno mismo de vez en cuando. Número 5. Comer muy rápido. Por otro lado, hay personas que comen demasiado rápido y terminan su comida en solo unos minutos. Si siempre es el primero en levantarte de la mesa o el primero en vaciar sus platos, es posible que comas de una forma muy rápida. Se sabe que personas así son muy concienzudas y exigentes, maestras de que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pueden tener una tendencia para hacer más de lo que se espera de ellos o tener una racha competitiva e impulso para tener éxito. Debido a esto, es posible que descubras que eres muy disciplinado y motivado. Número 6. Comidas exóticas. Siempre estás experimentando con tu comida o mezclando cosas que no suelen ir juntas. Quizás te gustaría probar sabores, platos únicos y exóticos cada vez que sales a comer. Si es así, puedes ser un comensal aventurero, apasionado y espontáneo. Puedes ser alguien valiente y atrevido, que toma riesgos y ansía la emoción y la diversión. En un estudio de Becela y Grevebona, mostró que las personas que se aventuran a comer cosas exóticas son vistas como más seguras, extrovertidas, interesantes y populares. ¿Qué hábitos alimenticios crees que tienes? Déjanos saber en los comentarios. El pilón del día de hoy es, ahora que sabes lo que dicen tus hábitos alimenticios sobre ti, asegúrate de proyectar una imagen favorable. El vínculo entre tus hábitos alimenticios y tu personalidad es muy fuerte. Por lo tanto, incorpora los hábitos alimenticios correctos si es que quieres impresionar a los demás o simplemente para ser mejor. Si crees que este... Muy bien, ahí le terminamos. Es un videíto que nos permite un poco analizarnos, ¿no? Hay un hábito que no es correcto y es comer con el celular en la mano, sobre todo muchos niños lo hacen. Efectivamente, hay muchos hábitos que simplemente el hecho de realizarlo ya nos da una indicación del entorno de la persona, de su crianza, de su forma de pensar, incluso de su autoestima, ¿no? Como un poquito se ha analizado en este video. Entonces, cuando nosotros preguntamos hábitos alimentarios, a veces nos limitamos como nutricionistas a qué alimentos comes, con qué frecuencia los comes y ya está. Pero la alimentación va mucho más. Tal vez para nutrición sí me interesa saber qué alimento, con qué frecuencia y demás, pero también nosotros tenemos que ampliar hacia la alimentación, que justamente todo ese entorno que está en ese proceso de la alimentación. Por ahí sí a mí me gusta comer con cuchara. Ahora que mencionas la cuchara, me has hecho recordar que a alguien le he visto comer, le voy a mostrar esto. Yo creo que ustedes ya, no sé si lo habrán visto, pero bueno, aquí se los muestro. ¿Conocían esto de acá? Ay, no sale grande, pero vamos a ver. ¿Conocían que existen este tipo de cubierto? ¿Sí? Hace poco alguien encontró y dijo, este es ¿cómo me dijo? Este es el cubierto ideal, lo tiene todo, lo mejor de los dos mundos, dice. Ya ahora que encontró, se compró y dice, este va a ser mío, lo voy a utilizar siempre porque no tiene pierde, decía. Para la sopa, para el segundo, siempre, lo máximo, decía, ¿no? Entonces sí, hay personas que encuentran o acá también, ¿no? Em, Cuando nosotros hablamos de los cuchillos dentro de los utensilios, ¿no? Este es un cuchillo que se usa mucho, ¿no? Cuchillo de mesa le dicen, pero a muchos ven este cuchillo y no lo quieren ni usar. Esperan este tipo de cuchillo que tiene puntita, que tiene un serruchito más fuerte y cosas por el estilo, porque esto sí lo consideran cuchillo y este pues no, porque en verdad
Dicen que no es para mantequilla y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no, no se sienten cómodos utilizando ese cuchillo. Incluso ese mínimo detalle puede incomodar su momento de alimentación, ¿no? Ya está como que incómodo, está sufriendo con el cubierto, entonces ya todo eso de alguna forma eh, altera el momento de su alimentación, ¿no? Sí, efectivamente, para mantequilla es otro, a ver, lo voy a buscar, ¿no? El de mantequilla pues no tiene en verdad ningún tipo de borde, por decirlo, ¿no? O sea, es así, este es el de cuchillo de mantequilla, ¿no? No sé por qué no se ve tan grande, pero bueno, ¿no? No tiene bordes, como lisito nada más y cosas por el estilo, pero bueno, como este casi tampoco tiene nada, si lo consideran también. Acá tiene un poquito de dentadura, pero es mínimo, en verdad que es muy poquito, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos hábitos alimentarios, tenemos que ampliar un poquito, no solamente al tipo de alimento que come, no solamente a la frecuencia, sino a todo ese entorno que se da en ese momento de la alimentación, ¿no? Entonces, al finalizar, nosotros vamos a poder identificar factores socioculturales relacionados con la alimentación para un entendimiento del comportamiento alimentario de la población como tal, con una perspectiva intercultural, ¿no? Porque a veces decimos, no me gusta esto, por ejemplo, acá aparece la niña está espantada un poco, ¿no? No quiere lo que es el pescado, y así como pues hay muchos alimentos que eh, están dentro del área de alimentos rechazados, ¿no? Por la población. Entonces vamos a estar revisando las sociedades, estilos de alimentación, vamos a hablar de comportamiento y hábitos alimentarios, algunos factores socioculturales como las clases sociales, género, la pobreza, ¿no? Y ya en la parte de aplicación de la antropología, ustedes van a tomar el liderazgo con las presentaciones que han realizado, la investigación que han realizado, en referencia pues a lo que son los eh, países, ¿no? Los hábitos alimentarios. Entonces empecemos. Cuando nosotros hablamos de sociedad y estilo de alimentación, pues tenemos que entender que una sociedad es un conjunto de seres vivos, ¿no? Que con un poco suficiente conciencia, pues se reúnen para crear ciertas estrategias, ¿no? Es todo un sistema para que la población, la especie, como que sobreviva, ¿es cierto? Actualmente las nuevas sociedades como tales, ¿no? Porque dentro de todo el proceso de evolución ha habido muchos tipos de sociedades dentro de nuestra misma especie, ¿no? El ser humano. Si ya vamos a la parte actual, muchas sociedades comparten ciertas características, como cuál, el individualismo. Al día de hoy es una característica de la sociedad. El individuo es emancipado de obligaciones impuestas por el grupo. ¿Por qué? Porque hace tiempo siempre primaba el interés común, primaba lo que deseaba el rey, lo que pedía el emperador, entonces todo iba en función a alguien, no en función de uno. Al día de hoy, más importa lo que uno quiere lograr, ¿no? Ya no estás supeditado a intereses ajenos. Luego está que hay una diferenciación, ¿no? Diferenciación en todo, por parte del consumidor, porque tiene mucha variación, ¿no? Si no quieres, te lo hacen, hay mucho de personalización, ¿no es cierto? No, yo quiero ser diferente, quiero que mi boda sea así, quiero que mi boda haya, no sé, tal tipo de comida, quiero que mi reunión hagamos esto, o sea, siempre están buscando un tema de ser únicos, por decirlo, ¿no? Tanto en la parte de consumidores, de productos, de bienes, como incluso en el trabajo, ¿no? Hay trabajos que el día de hoy eh, parece una broma. Por ejemplo, ustedes saben que en Japón se alquilan o contratan, mejor dicho, porque no es que lo alquilen propiamente, pero se contrata personas solamente para almorzar, porque no quieren almorzar solas. Entonces llaman a una agencia y dicen, ¿sabe qué? Tal día, tal hora en tal restaurante, quisiera agendar, por favor, para que alguien venga y me acompañe a almorzar. Y la gente, muy bien, toma registro, va, lo ubica y sola y exclusivamente almuerzan. Esa es toda su función, ¿no? Incluso mencionaba en un documental, bueno, en una noticia que vi, que contrataban personas para que les hagan barra
en una competencia, solo para eso. Ese es su trabajo de esa persona o del grupo de personas, hacerle barra cuando está compitiendo, porque va a competir, va a haber un maratón, no quiere estar solo, entonces cuando lo ven, la apoya, grita su nombre y la gente, ay, con más ganas corre. Miren, qué curioso, ¿no? Cómo es ese trabajo como tal, ¿no? Y por otro lado, ya en el tema de académico, ¿no? Cada vez las carreras, las profesiones se vuelven más especialistas. Ya no hay un médico general como tal, porque el médico tiene que especializarse. Si es cardiovascular, y luego cardiovascular, no recuerdo bien si el término es bueno, es algo así como mayor y menor, ¿no? En cirugía mayor, cirugía menor. Luego de eso están especializándose en niños y dentro de pediatría concretamente se especializan más. O sea, cada vez en el trabajo profesional hay un puntito nada más en el cual se está enfocando esa persona, ¿no? Seguimos. Luego está la racionalidad, ¿no? Hay un evidenciado, una despersonalización del trabajo. ¿Alguien entiende qué es esta despersonalización del trabajo? ¿Se dan una idea de qué podría significar? A ver, los leo por el chat. ¿Qué podría ser una despersonalización del trabajo? Suena de repente medio raro, un trabalengua por ahí. En pandemia un poquito lo vimos. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Muchos trabajos fueron presenciales? ¿Cómo fueron los trabajos? Ahorita nuestra educación es presencial, virtuales, ¿no es cierto? Entonces, la persona ya no tiene que estar presente en el lugar del trabajo, ¿no? En una institución, en un local, ¿no? O sea, ya no tiene que estar ahí, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ya hay muchos procesos que son reemplazados por maquinarias. Entonces ya la persona como tal solamente está supervisando algunos procesos dentro de un trabajo, ¿no? Entonces a eso va un poquito, ¿no? A esa despersonalización del trabajo, ¿no? Que yo trabajo, pero puedo programar que se active, que se desactive y en 2 horas vengo, superviso y ya, ¿no? Entonces a eso va un poquito lo que es la despersonalización, cosa que antes no sucedía. Antes siempre la persona tenía que ir, que tenía que firmar entrada, que firmar salida. Y ahora incluso se trabaja con sobre objetivos en muchos lugares, ¿no? O sea, puedes llegar o no llegar al trabajo, dependerá de la situación, pero de que tú cumpliste tus objetivos, los cumpliste y eso es lo que importa a la empresa, ¿no? Luego está economismo. El economismo está relacionado a que la sociedad, las personas, pues dentro de esta sociedad están buscando siempre obtención de ganancias y todo está en función a cuánto gano. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Cambio de trabajo? La empresa va bien, va mal, en función a cuánto están ganando. Y cada vez, cada año, ustedes, si escucharan, las empresas tienen proyecciones de seguir creciendo, tener más participación en el mercado, tener más ventas, más importaciones, pero siempre todo está girando en obtener ganancias, ¿no? Entonces, esas son las características de las sociedades como tal. Y lo otro, pues, la expansión, ¿no? Iniciando la globalización con la pandemia, esto pues de lo que antes en algunos países iba como tortuguita, luego ¡fum! Se elevó como no tienen idea, ¿no? Algunos dicen que la pandemia al sector económico, ¿no? Más que todo comercio en Perú, lo aceleró unos 10 años. Muchas personas no querían de repente tener o trabajar mucho con billeteras digitales, con aplicaciones de banca en celular, pero en la pandemia fue casi una necesidad, ¿no?
Entonces, esto es lo que está pasando actualmente en nuestras sociedades. Recordemos acá que lo que les mencionaba, ¿no? Nuestra forma, nuestras sociedades han tenido evoluciones, han tenido pasos. Por ejemplo, esta es una imagen de los griegos, me parece, atenienses. Ellos tenían también un estilo de sociedad que para ellos se consideraban pues los más cultos y luego estaban los bárbaros y así cada uno tenían pues su propia percepción, ¿no? Y luego todo eso cambió muy dramáticamente. ¿Alguien reconoce la segunda imagen? ¿De qué, de qué es referencia la segunda imagen? La Revolución Francesa, ¿no? Esa Revolución Francesa en el cual, bueno, antes de esta revolución hubo todo un cambio en la forma de pensar de las personas, ¿no? Porque siempre estaba el rey, la reina, su palabra, por más malas personas que sean, siempre se le obedecían porque eran los reyes, ¿no? Y todos los súbditos, ni modo, ¿no? Aceptaban su destino como tal, ¿no? Ya estaba así, estructurado, nada se podía cambiar, siempre ha sido así y siempre será así, lo cual al día de hoy sabemos que siempre ha habido una evolución. Pero este hecho fue como un detonante, porque luego de esta revolución francesa vinieron la revolución de todas esas colonias que habían sido pues conquistadas, invadidas, entre otros, ¿no? Entonces, luego de esta revolución, escucharon en tal lugar, empezaron procesos de independización y es así como finalmente eh, los países se fueron independizando. Al día de hoy, ¿habrá colonias todavía en la actualidad? Hoy, año 2024, ¿habrá colonias todavía? ¿Qué creen ustedes? Freddy dice que sí. ¿Están de acuerdo con él? Carmela también dice que sí, ya van dos. ¿Qué colonia conocen que existe? ¿O dónde hay colonias? En el Caribe, muy bien. Sí, aún hay colonias no como se conocía antes. Muy bien, sí, en algunos casos no como antes, en otros casos son tal igual que antes, en verdad. Pero sí, la India no es colonia, la India es un país. A ver, Julia, si nos puedes comentar más tu información en referencia a la India, los países del norte de América del Sur. Ok, ¿te refieres a Guyana Francesa, Carmela? Ah, sí, en las Guyanas. Ajá. Entonces, sí hay colonias que todavía rinden cuentas, por decirlo, a una corona, ¿no? ¿Canadá es una colonia? ¿Hay presidente de Canadá? ¿Qué saben de Canadá? Primer ministro, ¿no es cierto? No hay presidente porque Canadá rinde todavía a la corona inglesa, me parece, ¿no? Colonia con monarquía, ajá, británica. Entonces, sí existe al día de hoy todavía muchas colonias que le están rindiendo impuestos. Hay lugares, y hace poco hablaban de una situación muy fuerte que estaba pasando en colonias africanas, dentro de ellas el Congo, entre otras, porque en ellos se está viviendo toda una barbarie como en ese tiempo se vivía. En esos 1800 y tanto se vivía. Al día de hoy también se está viviendo. Que no los conozcamos, ustedes saben, ya después vamos a hablar un poquito de que no toda la información siempre, por más que estemos en un tema de globalización, no toda información sale, ¿no? Y otro proceso muy marcado en el cual cambió la sociedad fue con esta, que es la revolución industrial. Con esta también el cambio que se dio a la forma como las personas vivían fue dramático, ¿no? Ahí fue, hasta el día de hoy, ya estamos en otro tema de revolución, una revolución digital que empezó justamente con el Internet, ¿no? Y bueno, estamos
seguimos en procesos de cambios y todo lo demás, ¿no? Y aquí yo les quería mencionar, miren, y este es un ejemplo de cómo se alimentan en el almuerzo los escolares. Y aquí un fotógrafo cogió y retrató de alguna forma los alimentos de esos escolares por país. Vamos aquí, Italia, ¿no? Tiene su uva, tiene sus eh, fideos, tiene acá su pescado con hierbitas, tiene pan, tiene su tomate, ¿no? Alimentos muy característicos de la zona, preparaciones características de la zona. Aquí en la parte inferior, ¿qué vemos? Corea del Sur, ¿no? Aquí tenemos como un caldito que ellos siempre toman como una sopita, ¿no? Aquí hay bastantes vegetales, el famoso kimchi, ¿no? Que es parte de su alimentación, así como nosotros no podemos dejar el arroz, ellos no pueden dejar el kimchi. El kimchi está, incluso es parte de una tradición, la elaboración del kimchi, ¿no? Se hace todo un evento, es ahí eh, muy, muy característico de ellos, ¿no? Y bueno, aquí está el arroz, huevito, por ahí tofu de repente también dentro de la sopita y demás, ¿no? Luego vemos acá Finlandia, ¿no? Grecia, Francia, Ucrania, ¿no? Brasil, ahí con sus porotos. Luego está España, ¿no? Sus frutas, sus cítricos, su famosa sopa de tomate, ¿no? Cazuela de tomate, en fin, ¿no? Y Estados Unidos, ¿no? Con sus nuggets, ahí sus cremitas, siempre ketchup, ¿no? El gazpacho, sí, ¿no? Gazpacho en España, efectivamente. ¿Qué beneficios tiene el kimchi? Bueno, ¿cómo es un? Este es la col china, que le hacen tipo una fermentación, ¿no? Y por ahí que es beneficio probiótico más que todo. En ese sentido es que ellos lo consumen mucho, ¿no? Ajá, para las bacterias, ¿no? Probiótico. Recuerden, bacterias beneficiosas para nosotros, probiótico, ¿no? Entonces aquí en un ejemplo estamos viendo la forma en las cuales ellos se están alimentando con alimentos caseros, perdón, con alimentos locales, ¿no? Preparaciones que para nosotros pueden ser un tanto, pues, diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania, vean acá, esto sí es col con sésamo, me parece, pero acá hay una tortilla, acá hay, no sé si es un puré, pero tiene embutidos, entonces es una forma como ellos suelen alimentarse. Aquí el que más tiene vegetales, ¿qué país sería? ¿A cuál le vemos con más vegetales? Corea, ¿no? Surcorea, Corea del Sur, ¿no? Ellos tienen más vegetales, ¿no? Y eso también nos habla un poquito de su forma, ¿no? Y nos puede incluso extrapolamos a cómo es la población, ¿no? O sea, si come bastantes vegetales por ahí, pues técnicamente son poblaciones delgadas, ¿no? No tiene carne, no. La carne es un alimento sumamente caro. No sumamente, pero sí es caro en Corea del Sur. Hay algunos youtubers, TikToker y gente así que sale en redes y comentaban que en Corea del Sur comían carnes cuando era un momento muy especial, o su cumpleaños o un evento así muy especial. Comían como que 4 o 5 veces carne, o al mes, o cada 3 meses, porque era caro, ¿no? Y por eso es que ellos comen bastante tofu, ¿no? Obtienen de esa parte de la proteína. Sí, la fruta también es cara en Corea, en Japón también la fruta es cara, ¿no? Entonces, son alimentos que para nosotros en nuestra localidad es tan cotidiano que no lo vemos caro, pero para ellos es, es otra realidad, pues finalmente, ¿no? Entonces, esto es un poquito una muestra de esos estilos de alimentación que aquí tiene cada país en función a el ofertamiento, bueno, la disponibilidad de alimentos como tal. ¿Cómo será una lonchera peruana? Uy, ahí nuestro país tiene una riqueza muy... Esto no es lonchera, ojo, ¿eh? Esto es alimentación, almuerzo. Ellos almuerzan esto. Esto no es lonchera, esto es almuerzo. En nosotros, pues, lo normal.
nuestra comida, al menos en Lima, una comida criolla, de repente en la costa del norte sí puede haber sus platos típicos pues propios de cada región. Entonces ahí va un poquito también la variación en nuestro país, ¿no? En nuestro país tenemos que ver si estamos en costa, sierra y selva, si estamos en norte, centro, sur, porque cada una de ellas va a tener una oferta de alimentos muy diferente, ¿no? Entonces ahí mm, tendríamos igual así una gran variedad de alimentos. A ver, seguimos. Este es otro que les quería mostrar porque esto también fue hecho por un fotógrafo en el cual pasó por 9 países fotografiando al niño con lo que come por una semana, ¿no? Lo publicó en el libro Lo que comen los niños alrededor del mundo. Se centró en niños entre a ver qué decía, me centré en los niños porque los hábitos alimenticios comienzan muy pronto y si no se corrigen a los 9 o 10 años, va a ser mucho más difícil cuando sean mayores, explicó Greg Segal, que es el fotógrafo, el autor de ese libro, ¿no? Y vean acá que se fue pues a Brasil, a la India, se fue más adelante donde está, Malasia, Senegal, y vean, y comentaba dentro de su libro, que a veces tenían que preparar todo un día los alimentos porque tenían, estos son preparaciones, no solamente son los alimentos, sino son las preparaciones que los niños comen, ¿no? Aquí está su arrocito, aquí están sus tortillas, aquí están sus, bueno, sus platos como tal, ¿no? Tradicionales en este caso de la India, ¿no? Vemos que este es Brasil, pero también este es Brasil y este también es Brasil. O sea, en el mismo país, dependiendo de la zona donde se encuentre, la oferta de alimentos, la forma de comer de los niños es muy diferente, ¿no? Brasil, al igual que Perú, tiene zona amazónica en la cual pues su alimento es muy eh, orientado a lo que la naturaleza le provee y ya está, en función a la temporada, eso es lo que van a comer, ¿no? Hay otros en los cuales pueden, como en el caso de aquí, ¿no? Tiene alimentos que son prácticamente perennes durante todo el año, ¿no? Como el arroz y los frijoles, es algo muy característico en muchas zonas de Brasil, ¿no? Y aquí también. Pasamos al siguiente, este es un niño de Senegal, ¿no? Aquí son como panes que suelen comer, de repente como tortillas, ¿no? Por acá hay algunos guisos, aquí está una niña en Malasia, aquí han puesto la fruta. ¿Y cómo lograron esto? Le preguntaron a los niños que anotaran lo que comían durante toda una semana y luego iban con el fotógrafo, le daban la relación de todo lo que habían comido en esa semana, preparaban todos esos alimentos y una vez preparado, pues ya hacía su sesión de foto, ¿no? Tenemos acá también Senegal, bien, mismo país, pero será regiones diferentes, ¿no? Porque la oferta de alimentos también es, mm, se nota, ¿no? Estos son más como que granitos, de repente por ahí, cremitas, ¿no? A diferencia del que todos son como enrolladitos, ¿no? Y luego aquí está Francia, ¿no? Los panes, los baguettes, ¿no? Los embutidos por ahí. No sé si he puesto más, si he puesto más. California, Estados Unidos, y aquí ya empieza a haber productos, ¿no? Como de repente estos son algunos envasados, ¿no? Las pizzas, ¿no? Por aquí algunas bollerías, ¿no? Aquí también, Alemania, ¿no? Con sus pizzas, alimentos, muchas frituras, ¿no es cierto? Entonces, en esta representación nos queda un poco el análisis, ¿no? ¿Qué pasaría, siguiendo un poco la línea de Carmela, qué pasaría, cómo serían las fotos de los niños de Perú? ¿Cómo sería la foto de un niño de Piura, de Amazonas, ¿no? ¿Cómo sería? ¿No? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del consumo alimentario, generalmente podemos englobarlo en este modelo de consumo alimentario, en el cual va a depender el consumo del lugar propiamente donde se esté consumiendo los alimentos, ¿no? De los hábitos que tengan en esa región y del gasto que se pueda cubrir en esos alimentos. Para empezar, esto es lo primero que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, si yo voy a una región donde sé que son veganos, pues obviamente sus hábitos alimentarios van a estar en esa línea, ¿no?
Si voy a un lugar donde no hay ríos, estamos muy lejos de la costa, evidentemente pescados no voy a encontrar porque están muy lejos, ¿no? Y si encuentro, posiblemente el gasto sea altísimo porque en la región, en la zona, no hay lugar donde puedan adquirir esos alimentos. Entonces, en función a esos tres primeros puntos, que yo empiezo a analizar el consumo de alimentos. Ahora, una vez ya que, digamos, se encuentre el alimento disponible, hay que ver esa forma de disponibilidad, porque la disponibilidad va a depender de elementos macroeconómicos, pero también de elementos locales, ¿no? Macroeconómico, pues el modelo económico como importaciones, libre comercio, y en eso podrá entrar o no ciertos alimentos, políticas agrícolas que apoyen de repente la producción local, ¿no? Factores geográficos y climáticos. Si hay un huaico, si hay una lluvia, si hay una helada, evidentemente eso va a afectar directamente a la disponibilidad. Y otros pues son la infraestructura, el transporte y las comunicaciones. O sea, puede estar el alimento, lo están cosechando, pero hasta que llegue a tal lugar o se cayó el puente y ya no llega el alimento, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo presente. Cuando hablábamos de recursos económicos, estamos hablando del precio, ¿no? A veces por temporada ciertos alimentos suben de precio por Semana Santa, ¿no? O porque escucharon que había huaico y que se cayó el puente, pero y entonces eso ya automáticamente hace que suban el precio del alimento, como pasó en cierta temporada de la pandemia, ¿no? Cuando no había una razón sólida por el cual el alimento tenga que incrementarse de precio. Pero aún así, no recuerdo si fue el limón u otro alimento, pero se incrementó abruptamente. ¿Y la gente qué hizo? Ahora no compró. Dije, bueno, si está caro no compro, compro otra cosa. Eso hizo que se aminorara. Y al día siguiente se veía en la noticia que camiones y camiones llegaban de ese alimento. Y entonces, ¿qué habían hecho? Habían creado como una especulación para incrementar el precio de ese alimento. Como no lograron su cometido, ya los alimentos son perecederos, o sea, no los puedes almacenar como los productos mucho tiempo. Entonces, eso también de alguna forma influye, ¿no? Y aquí viene la parte que es más compleja. Más compleja porque esa ya entra estamos nosotros relacionados, ¿no? En la capacidad de elección. Entonces, ahí es donde nosotros dentro de nuestra carrera tenemos que influenciar, ¿no? Primero, aspectos psicológicos. No, señorita, yo no como azúcar porque me han dicho que el azúcar es mala. No, yo he escuchado, no, es que eso es malo, eso es peligroso. Y empieza con ciertos comentarios o te dicen, no, yo no voy a comer la grasa porque tengo granitos. Entonces, si como palta, me va a hacer, perjudica mis granitos. Entonces, o simplemente personas que dicen, no, ese alimento, aquí entra mi comentario, en aspectos culturales. No, ese alimento no está para mi estilo, ¿no? De vida, ¿no? Ese alimento, lo comían los abuelitos, ¿no? Recuerdo que una niña decía, yo ya no como quinoa porque eso yo comía cuando era bebé, ahora ya soy niña y como soy niña, eso ya no como porque ya no soy niña. Entonces, ahí entrábamos dentro de la parte de educación, ¿no? Son aspectos que tenemos que modificar, ¿no? Influenciar positivamente y demás. Luego están algunos aspectos familiares, más que todo en niños que aprenden por imitación. Al niño no come las arvejitas y le preguntas, ¿por qué no comes arvejitas? Y te dice, mi papá no come. Entonces yo tampoco, pero no te gusta. "Eh, me da igual, pero como mi papá no come, yo no como". Entonces ahí va un poco ese aprendizaje, ¿no? O tal vez algún comentario que haya escuchado en relación a un alimento. Ay, yo escuché miedos que a veces se infunden. Por ejemplo, no comas pescado o ten cuidado cuando comes pescado porque te puedes atorar con la espina. Cuidado, cuidado. Y esa eh, ¿cómo le puedo decir? O sea, tanto le están diciendo que cuidado que la espina, que el niño se arde y dice, ya no quiero pescado, no me gusta. ¿Por qué? Porque tiene espina. Y si no tengo cuidado me voy a atorar y no quiero, ya no quiero. Va por ahí también, ¿no? Y otro también puede ser en que
no debemos, sabemos que no debemos consumir mucha gaseosa, pero viene el tío, viene el papá con sus 3 litros de gaseosa, entonces va a tener también una influencia, ¿no? El de aquí, ni qué decir, medios de comunicación y publicidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la bebida nacional que con todo combina? ¿Se acuerdan? La bebida nacional que con todo combina. Ahí está, ¿no? Tenemos aquí bien marcado, ¿no? Entonces, esa es la bebida. Y entonces así te empiezan a decir, come tal cosa, que este tiene menos porcentaje de grasa, que mira, hemos sacado nueva presentación, justo para el tamaño de la lonchera, ¿no? Justo para que tu niño lo lleve, ¿no? Y porque solo tienes una oportunidad para darle lo mejor, ¿no es cierto? Con eso ya a los papás ya están llorando los papás, ¿no? Cada momento, cada tiempo que pasan, lo sienten perdido porque solo tienen una oportunidad para darle lo mejor. Entonces ahí hay que tener también un cuidado, ¿no? Cómo está influenciando este marketing. Exacto, ¿no? Eso de los octógonos también es todo un tema que por más que ya esté legalizado, que ya esté las tablas, todo, de tiempo en tiempo no falta algún congresista que quiere modificar esa ley y que quiere bajársela. Ya el Colegio de Nutricionistas está muy pendiente de eso porque ha habido varios intentos. Durante la pandemia hubo un intento y luego de la pandemia también hace un año, creo, el año pasado recién, todos. Sí, efectivamente, a nivel de política, ustedes saben que son intereses privados, lamentablemente, los que sobrepasan los intereses de la población como tal. Y el otro es la capacidad de salud. Y ahí también, pues, cuando ya está hospitalizado, ahí sí, nosotros somos, pero lo que le damos y decimos se cumple. Pero ¿qué pasa cuando es un paciente de consultorio externo? Ahí ya no está tanto a nuestro control, ¿no? Entonces yo le doy toda la indicación, le doy todo el consejo, pero él está en la libertad de comprarlo, de comerlo o de no hacerlo, ¿no? Porque a veces se va influenciado todavía por su entorno, por sus familiares, etc. La persona es muy sensible cuando tiene la enfermedad en su, ¿cómo decirlo? En su frase más aguda, ¿no? Cuando le acaban de detectar una enfermedad o cuando acaba de pasar por un infarto, cuando le acaban de dar un resultado. En ese momento, esa semana, ese mes, la persona está muy concientizada, pero conforme va dilatando el tiempo, conforme va pasando, también su intención, todo se va suavizando, pues ya no es tan estricto, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos que entrar a un tema de influenciar o persuadir, ¿no? Porque ahí está en riesgo lo que es su estado de salud, ¿no? Entonces, de grandes rasgos podemos hablar de este modelo de consumo alimentario, pero hay que también tener en cuenta el siguiente aspecto, ¿no? Si bien importa la política, ¿no? La infraestructura, la economía, lo que hemos mencionado, clima, aspectos geográficos y todo, aquí hay otro punto que no estaba mencionado en el otro, que es el nivel educativo, ¿no? El nivel educativo que me va a permitir destinar mejor mis recursos económicos o elegir mejor los alimentos, ¿no? Generalmente se maneja la relación de que a mayor nivel socioeconómico la alimentación va a ser mejor porque se tienen mejores conocimientos, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Siempre hay una excepción. Generalmente las personas con menos nivel económico son más fáciles de influenciar, ¿no? O de ser influenciadas, ¿no? Por el marketing, por las promociones, lleva 3, paga 2 o cosas por el estilo, ¿no? Aquí habla de disponibilidad económica y a veces, las personas tienen dinero, pero no lo destinan para una buena alimentación. Lo están destinando para comprarse la ropa de marca, para
no sé, lo último de moda, por un tema más de apariencias y a veces van delegando un poco lo que es su alimentación y prácticamente comen para que el estómago no les cruja o comen porque tienen que comer, pero no hay una atención real en cómo debe ser comido. No craft diarios en estar claro con su foto respectiva y subido al Instagram, ¿no? O sea, todo eso. Entonces sí, hay mucho de eso. Y ahí pues entra mucho lo que es publicidad, el marketing, ¿no? Este, hay promociones, recuerdo mucho que, no recuerdo, creo que era un cine, ¿no? Que tenías que ir con tus tacos rojos y te daban una promoción. Todo el mundo pensó que iban a venir mujeres. Los hombres estaban ahí con sus tacos rojos bien puestitos corriendo y todo, pidiendo su promoción, porque ahí pues esas eran las pautas del marketing, ¿no? McDonald's, ahí está, ¿no? Hicieron ahí mucha algarabía en relación a eso, ¿no? Lo que no estaba ya estaba el punto de educación nutricional, que cada vez se está reforzando más en colegios. La municipalidad misma a veces hace sus live por su Facebook de la municipalidad y hace, ¿no? Informaciones educativas en relación a la salud, ¿no? En los mismos centros laborales ya se hace campañas educativas, sesiones educativas en relación a cómo mejorar su salud, su nutrición, su alimentación. Entonces, este punto de acá está tomando más protagonismo, ¿no? Habíamos mencionado el marco familiar. Este es otro punto que también puede influenciar en la elección de alimentos, ¿no? Lo que es la religión. Entonces ya eh, no hay aquí mayor debate porque si tu religión no te lo permite, pues ahí se acabó. No vas a ir en contra de ello, ¿no? Y lo otro, pues ya que son los marcos sociales, las costumbres, esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces vean que eh, el hecho de cómo voy a comer el alimento, la forma, el lugar y todo eso es bastante complejo. Y por eso cuando nosotros queremos hacer un cambio en la población, tenemos que entender todo lo que conlleva esa elección de alimentos, que por qué escoge el café en la mañana, que por qué tiene que ser tal cosa o cómo debería, podríamos reemplazar tal o cual alimento, porque no es tan sencillo. Hay toda una historia detrás de ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos de estos factores socioculturales, hay que entender que hay élites de poder, ¿no? Y que estas élites de poder van a ejercer cierta influencia en la población. Y hay diferentes élites, vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, las tradicionales, que son la nobleza, el jefe de la tribu, si él da una indicación, pues todos los demás obedecen, porque es el jefe, porque es su líder quien lo está mencionando, ¿no? Luego están élites tecnocráticas, ¿no? Aquí estamos hablando de altos funcionarios, ¿no? Ellos que generalmente están dentro de la parte de leyes y cosas por el estilo, ¿no? Luego están la élite de propiedad, las grandes industrias, ¿no? Personas que tienen ahí mucho poder al nivel de transformación, ¿no? De bienes y demás. También están las personas que son carismáticas, ¿no? Son carismáticas, tienen una gran llegada a la población y lo que ellos dicen o hacen puede impactar directamente en un grupo grande de la población. Luego están las ideológicas y aquí ya netamente mencionamos a los medios de comunicación, ¿no? Porque por esos medios es que te van a estar transmitiendo ideas y demás. Y luego están las simbólicas, ¿no? Que son personas, futbolistas, actrices, cantantes, entre otros, ¿no? Que por ser el delantero de tal lugar o ser la actriz protagónica de tal novela, entonces ya tienen eh, cierta influencia en la población, ¿no? O cantantes como tales. Por ejemplo, este es un ejemplo de nobleza, ¿no? Los reyes, ahí está. Tecnócratas, pues aquí un ministro, ¿no? Ministro de salud, ministro de, no sé, del medio ambiente, lo que ellos digan, hagan, puede tener una influencia directa en la sociedad, ¿no? Como hemos visto en el caso de los octógonos,
o en el caso de la pandemia, que ellos hicieron leyes, normas y finalmente toda la población tenía que acatarlo, ¿no? Los influencers irían en carismáticos o en simbólicas. Ellos, yo creo que irían en carismáticos, los influencers, ¿no? Irían en carismáticos. Porque el carismático es una persona que tiene llegada a la población por sí misma, por ellos, ¿no? No por alguna actividad concreta que hagan, ¿no? Porque hay futbolistas que no les cae bien a nadie, pero es reconocido y todo el mundo sabe porque, no sé, es un buen goleador, por decir. Puede tener mal carácter, puede ser una mala persona, no sé, pero tiene muchos goles, entonces es alguien así que todavía tiene un protagonismo, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, la tercera foto que salió es Tesla, ¿no es cierto? Es una persona que su sola palabra puede llevar a la alta o a la baja ciertos cambios en las bolsas, ¿no? Bolsas económicas, en ciertas bolsas económicas, a veces un comentario del hecho y se disparó las acciones de tal o cual empresa, ¿no? Es así, ¿no? Él, por ejemplo, es un streamer, ¿no? Que es carismático, es reconocido, ¿no? Entonces, así como él, puede ser también, pues, los influencers, considero que, o los TikTokers también podrían entrar aquí, ¿no? Porque ellos solitos, de alguna forma, han creado, como ellos dicen, una comunidad, han creado un grupo de personas que lo siguen por ser ellos como tales, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, CNN o cualquier cadena, ¿no? De noticias como tal, pues ellos están haciendo un tema de un poder, una influencia en la sociedad, ¿no? Recuerdo que en un TikTok, perdón, yo vi la misma noticia dicha por diferentes cadenas de noticia en Europa o en España, no recuerdo qué lugar, pero eran las mismas palabras con la misma entonación, entonces era como que demasiada coincidencia que la misma noticia lo digan con las mismas palabras y en el mismo tono, entonces ya se notaba que detrás de ello había como una línea, un guión o un mensaje que se quería hacer. Entonces ahí va justamente ese tema de la influencia. María Fernanda, no entendí, se te pegó el dedito al teclado, creo, o es un mensaje secreto para alguien que es eso. Ahí ya me perdí, ¿no? Y el otro es este caso. ¿Alguien vio esta noticia? ¿Saben qué pasó cuando este personaje hizo esto? A ver, ¿quién lo comenta por el chat? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No, no tengo el clip, como ahora le dicen, lo hubiese puesto. Exacto, ¿no? Guardó la Coca-Cola, sacó agua y todavía dijo Coca-Cola, no, agua. Minutos después, las acciones de Coca-Cola bajó. Bajó así como que pues, Coca-Cola en ese momento pues tembló, como se dice, ¿no? Porque es un personaje muy, muy reconocido, ¿no? Eh, y entonces es así como estas personas pues tienen pues ciertas, eh, cierta influencia dentro de nuestra sociedad, de nuestro país y ya ahora que estamos en un mundo globalizado, directamente en el mundo, ¿no? Lo que hace una persona a veces se viraliza y tiene una repercusión a nivel pues ya mundial como tal, ¿no? Entonces a eso íbamos. Ahora, cuando nosotros hablamos dentro de los factores socioculturales, tenemos que entender cómo es el proceso de socialización. Y aquí nosotros podemos ver que hay un tema de actitud frente a esta socialización, ¿no? Hay actitudes que son positivas, y hay otras actitudes que son negativas, pero todas ellas nosotros las captamos justamente en este proceso de convivencia. También existen agentes para que permiten o que conducen esta socialización. Y luego vamos a ver niveles dentro de esta socialización. Por ejemplo, a nivel primario estamos hablando de la infancia, de la niñez, ¿no? En este nivel de socialización su entorno es bastante pequeño, ¿no? Es muy nuclear,
papá, mamá, y conforme van creciendo se va aún sumando, ¿no? Amigos de colegio y cosas así, pero su atención está muy enfocada con el grupo reducido que tienen los niños dentro del contacto, ¿no? El nivel secundario ya viene dentro de la adolescencia y de la adultez, porque aquí ya empieza a cuestionar las cosas. Ya no es tan sencillo como que mira, obedece o mira y copia. Entonces aquí empiezan a tener su propia postura frente al lugar, al entorno y demás situaciones, ¿no? Y el tercero ya es cuando la persona cambia a un nuevo entorno social, ¿no? Cuando se dan estos traslados. Entonces, si yo vivo en Lima, ahora me voy a Tarapoto, si vivía en Tarapoto, ahora me voy a Tacna, entonces todo mi entorno cambia. Obviamente ya no soy un niño ni adolescente, puedo ser un adulto, pero igual voy a estar de pasar por estas etapas. Primero, o la etapa primaria es voy a estar como un niño, viendo todo lo que hacen para aprender de cómo lo están haciendo. Allá se hace esto, allá acá no se habla. Voy a tener. Y luego, segunda etapa, empiezo a analizar todo, ¿no? De repente a cuestionar y a tomar una postura frente a un hecho concreto, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las etapas de la socialización. Entonces, lo que yo les mencionaba en referencia a las actitudes, pueden haber actitudes positivas, pero también negativas, dentro de ellas los prejuicios o la discriminación, ¿no? Y los agentes, que son las vías, los medios en los cuales la persona se va a socializar, pues podemos mencionar los formales y los informales. Formales es porque te van a dar cierta forma, ¿no? Tenemos a la familia, la escuela como tales, ¿no? Para darte cierta estructura, ¿no? Y los informales que ya son instituciones a las cuales tú puedas estar acudiendo, los medios de comunicación como tales, porque el medio de comunicación es directo, es masivo para todas las personas, no está enfocado para un niño, pero no, a veces la noticia pues se escuchan todos por igual, ¿no? O grupos de pares, ¿no? Amigos o jóvenes o personas concretamente con de tu misma edad, ¿no? Con tus mismos gustos, con tus mismas actividades, ¿no? Pero que están fuera, digamos, de la familia y fuera de lo que son la escuela, ¿no? Como tal. Entonces, aquí hay un punto muy importante que ocupa la familia en este proceso de socialización. La familia en verdad es el primer lugar en el cual el ser humano está teniendo un proceso de socialización, que está conociendo su cultura y todo lo demás, pero también lo protege y le da cierto soporte, ¿no? En todo ese proceso. Para eso sabemos que hay tipos de familia, ¿no? Hay que reconocer las funciones y también los estilos de crianza de cada familia, ¿no? Entonces, en esto de aquí, eh, tipos de familia podemos mencionar, pues, que son familias que tienen dos papás, o sea, papá y mamá. Hay familias donde solo hay un padre de familia. Hay familias a veces que son, la abuelita es quien está criando a los nietos, porque de repente los padres no están, X, ¿no? Por ahí, ¿no? La función que tiene la familia como tal, les decía, era de dar protección a los integrantes, ¿no? De situaciones ajenas del entorno, ¿no? Protegerlos, ¿no? Dentro de las funciones también está uno es la protección, otro es, ¿cómo se puede decir esto? Como el encauzamiento, ¿no? Darte las primeras pautas de cómo debes comportarte, ¿no? O sea, te va a enseñar un poquito esa familia, ¿no? Y dentro de los estilos de crianza, pues están estos estilos autoritarios, ¿no? Hay estilos que son muy democráticos, ¿no? Empiezan como que a decir, a ver, vamos a hacer tal cosa, ¿tú qué opinas? Quiero escucharte y hacen como un consenso y luego ahí está, ¿no? Al día de hoy se habla mucho de los permisivos, ¿no? Que también tiene, cada estilo de crianza tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Y en función a eso, pues vamos a ver consecuencias ya directamente en el comportamiento de la persona. Y si este estilo de crianza lo comparten muchas familias, pues vamos a tener también un impacto dentro pues de la sociedad como tal. Entonces, al día de hoy ya se habla mucho de un estilo de crianza respetuosa, menciona, ¿no?
un estilo de crianza respetuosa, que a veces lo confunden con los permisivos, como lo ha mencionado Carmela. Entonces, dentro de esto, vamos a ver que la alimentación dentro de esa familia, dentro de esa sociedad, pues vamos a reconocer que pues están aquí los niveles, ¿no? Alta, media, baja, ¿no? Y dentro de esos niveles también tienen sus propias culturas regionales que según su nivel socioeconómico pues va a tener una forma de verse, ¿no? Eh, la sociedad, entre comillas, o la clase alta de Piura no se comporta igual que la clase alta de Puno. Tienen comportamientos diferentes, por más que entre que las dos sean clase alta, porque están en entornos diferenciados, ¿no? Ahí vamos primero, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en esta otra imagen de la alimentación con las clases socioeconómicas, hay que ver que la alimentación no siempre es la misma. Tenemos alimentación cotidiana, tenemos unas pautas o una forma de alimentación en fiestas, ¿no? En restaurantes y en lo que son comidas rápidas, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de alimentación y claro, cada una de ellas, según el estrato económico en el cual se encuentra, pues van a tener sus variaciones, ¿no? Para algunos, una alimentación cotidiana es siempre tener pues un trozo de carne, verduras, un refresco de fruta, ¿no? Y por ahí de repente un poquito de arroz o papa, nunca los dos, siempre uno u otro. Para ellos esa es su cotidianidad, ¿no? Y una alimentación de fiesta pues serán de repente bocaditos, ¿no? Y ya está. Entonces cada una de los lugares tienen sus pautas concretas en cómo debe ser la forma de alimentarse, ¿no? Pasamos al siguiente. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar estas formas de alimentarse, pues tenemos que estar viendo los tipos de alimentos, tenemos que ver cuáles son esas preparaciones cotidianas, cuántos tiempos de comida tiene la persona, entre otros, ¿no? Y es justamente lo que ustedes pues han desarrollado dentro de la T1, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a dar unos minutos para que ustedes como que se organicen bonito para que proceder ya a la presentación de su investigación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, quisiera preguntarles cómo van con sus grupos. ¿Ya están listos? De repente unos minutitos más para que se organicen. Yo pensaba darle unos 10 minutitos para que estén listos. Carla, ¿te escucho? Miss, buenas noches. El Wendy no puede conectarse. No le permite, sale que la sesión a la cual quiere ingresar, a ver, el enlace ya no es válido, le sale. Yo le he estado compartiendo el enlace, pero no puede ingresar por el Blackboard. Qué raro. Y ya desde las 7:30 está intentando y no puede. Por eso le estuve compartiendo el enlace de la clase. A ver, un segundito. Acá se puede ver esto. No, esto no es. Es este.
No, creo que este de acá no es. A ver, primero hagamos la sugerencia de Carmela. En verdad no sabrías cómo ingresarla. Técnicamente ustedes tendrían que poder ingresar. Si ingresan a su Blackboard, tendrían que poder ingresar a la clase. No sé cómo compartirle la clase. Ajuste de sesión, ¿no? Modificación. Tampoco acá. Audio. No. No. No sé. A ver. A ver, chicos, vamos a dar unos 10 minutitos para ver, para alistarnos y vemos si su compañera puede ingresar.